Y siempre digo, abrimos el espacio como un espacio de debate, pero también como un espacio de respeto a las opiniones ajenas, porque por eso somos liberales. Pero bueno, yo por las dudas siempre pregunto lo de grabar. Bueno, si te parece, María, Frank y todos los que ya estamos, damos comienzo a este encuentro sobre feminismo liberal. Primero quiero presentar a mi invitada, que es María Blanco, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de Historia del Pensamiento Económico y Historia Económica, creo todavía, María, o Teoría Económica, puede ser. Las dos. Y teoría Las dos. económica, historia del pensamiento económico. Un crack María. Y publicó diversos artículos en revistas especializadas. Tiene un programa ahora que, como contabas, que es con Iván y con Ale Giovanni, que sale por YouTube, me parece, o por Sí, Spotify. sí, tenemos un canal nuevo que se llama Canal H y que emite no solamente la tertulia, el podcast que tenemos Iván Carrino y Alejandro Bongiovanni y yo, sino que cada uno de nosotros tiene su propio programa. El de Alejandro es Barbarie y Civilización, el de Iván Carrino es Tipos de Interés y el mío se llama Ruido Blanco. Y María, bueno, ahora tiene entonces este programa, pero participa habitualmente en programas de radio, televisión, es autora de artículos, de libros, habla sobre principios liberales, sobre Estado de Derecho y también escribió y publicó este libro que se llama Afrodita desenmascarada, justamente para pensar el feminismo liberal. Y cuando pasaron muchas cosas en la Argentina, María, de las cuales no estuvimos hablando recién, pero también otras que han llamado profundamente mi atención, y creo que la atención de todos los que estamos hoy conectados, y yo dije, yo necesito hablar con María sobre el feminismo liberal. Y pensando en este feminismo liberal, es inevitable hacer referencia a María Wollstonecraft con su Vindicación de Derechos de la Mujer de 1792 y la defensa de la libertad individual, independientemente de distinciones legales que se puedan hacer basadas en el sexo. Y desde la perspectiva digo, de un feminismo liberal, la emancipación no se busca a través de concesiones especiales, sino mediante la eliminación de barreras artificiales y privilegios legales. Por eso, para el liberalismo, pero para el feminismo liberal, el Estado es un obstáculo, no un salvador. Sin embargo, María, vos sabés que en los últimos años el feminismo fue cooptado por las ideas de izquierda y por la izquierda, y tanto izquierda como feminismo se hicieron una sola voz, la voz de los oprimidos por cuestiones de raza, género e incluso religión, y la transversalidad ganó y el liberalismo quedó en la trinchera. Frente a esa preocupación es que yo te invité hoy y quería conversar con vos sobre el feminismo liberal. Después, si tenemos tiempo en el contexto de esta conversación, que la vamos a abrir a todos los que están participando y escuchando, para que simplemente no estén solamente escuchando, sino que también podamos intercambiar ideas, te iré contando algunas cosas que despertaron mi interés específicamente en hacer esta charla. Te doy la bienvenida, María, te agradezco mucho tu participación y a todos los que nos acompañan. Pues muchas gracias, Constanza. La verdad es que me llamó poderosamente la atención cuando me escribiste y me dijiste que igual es oportuno tener esta conversación sobre el feminismo liberal, porque yo pensé que desde 2017 que se publicó Afrodita desenmascarada, igual habíamos avanzado un poco y a lo mejor estas conversaciones podrían quedar cada vez más relegadas por el propio avance de la sociedad, ¿no? Porque parece que vamos avanzando o se supone que el paso del tiempo implica un avance. Y creemos todos en el progreso, pero a veces lo que pasa es que hay regreso o estancamiento. Y en el tema del feminismo ha habido regresión y estancamiento, las dos cosas, por desgracia, ¿no? Por desgracia, sobre todo para las mujeres. Yo te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a dar una breve pincelada de cómo veo yo, es una opinión personal. Yo no siento cátedra, no reparto carnets, cada uno que piense lo que quiera. Yo digo mi visión, cómo veo yo el feminismo liberal, que exactamente como tú has dicho, pues consiste en simplemente aplicar la lógica del liberalismo. Para mí, el liberalismo o libertarianismo, como quieras llamarlo, es una manera de mirar al mundo, una manera de contemplar tu vida en la tierra. O sea, no solamente cómo miras a la sociedad, sino cómo ves tu rol, cómo ves van a ser tus normas en el futuro, cómo te vas a comportar. Bueno, pues
tengo que recordar que yo escribí este libro, entre otras cosas, me lo propuso mi editor, Roger Domingo, pero también porque tengo un hijo que me dijo en aquellos momentos, hace casi 10 años, me dijo, mi hijo se dedica a la música, es músico de música moderna, es compositor, productor, en fin, está en ese mundillo. Y me decía muy escandalizado que, pues, tiene un montón de amigos y de amigas, muchísimos son de izquierda, pues ya sabes, el tema de la cultura, parece que también está lleno de gente de izquierdas, ¿no? Él no es la verdad es que no es de derechas o de izquierdas, él es músico y es buena persona. Pero estaba muy dolido porque en esos momentos había un gran enconamiento en la sociedad, sobre todo en la juventud española, las jóvenes españolas que acusaban a los hombres de ser potenciales violadores. Entonces mi hijo me decía, mira mamá, tú que escribes, escribe, escribe de esto, di algo, ¿no? Entonces, casi lo hice desde ese punto de vista, ¿no? O sea, también porque Roger me dijo, oye, lo que yo te oigo hablar cuando conversamos sobre el liberalismo, sobre la mujer, etcétera, no es lo que se suele oír en España o en español. Pues porque claro que está súper Camille Paglia, en fin, hay otras muchas que me han precedido, tú has mencionado a Mary ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? Mary Sí, es difícil, Wollstonecraft. Wollstonecraft, exacto. Sí, Wollstonecraft. hay que leerlo mucho para Sí, que... sí, Wollstonecraft, pero bueno, quiero decir que no quiero distraerme del tema. Hay muchas mujeres que han escrito ya sobre el liberalismo desde una óptica, lo supieran ellas o no, bastante liberal. Es decir, la esposa de John Stuart Mill, por ejemplo, escribió sobre feminismo desde un punto de vista liberal en cuanto que pedía acceso, no pedía subvenciones. Quería mismos derechos ante la ley y no quería subvenciones. Y era socialista. Entonces, bueno, pues a lo mejor en aquella época esas mujeres habrían estado de acuerdo o no, no lo sabemos, con esta visión. ¿Cuál es la visión del libro y cuál es mi visión personal sobre el feminismo liberal? Eh, yo creo que no podemos negar que existe machismo. Claro que hay hombres y mujeres hombres y mujeres que no digo que reconozcan abiertamente los hombres son superiores, pero sí creen que hay determinados ámbitos donde la mujer no pueden intentarlo. O sea, no es que sean malas personas. Mi padre y mi madre son machistas. No es que sean malas personas, es que tienen una educación en la que no conciben, no se les ocurre esa posibilidad, no pueden visualizarlo. Claro, mi padre falta hace muchos años y probablemente a lo largo de su vida él quería que yo fuera ingeniero, de hecho, y mi madre quería que hiciera algo más femenino. Entonces era él el que rompía la tradición. Pero probablemente fue porque poco a poco se fue dando cuenta de que las cosas no eran como le habían educado a él. Él también fue el que nos dijo a mi hermana y a mí, haced una carrera, nunca se sabe cómo puede salir la vida. Y a lo mejor lo que no quiero es que os veáis empantanadas en un matrimonio que no sea bueno y que no podáis salir adelante. O sea, esa era la visión de mi padre. No lo hacía porque pensara que toda mujer, estudia o trabaja y punto, y luego a lo mejor se casa, a lo mejor no, a lo mejor se une en pareja, qué tipo de pareja, etcétera. Es decir, no tenía ese punto de modernidad, pero ya una persona de esa generación de los años 30 ya se daba cuenta de que las mujeres tenemos también necesidad de tener nuestro dinero, de tener nuestra capacidad empresarial, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el machismo es algo que ahora mismo, por lo menos en España, está en la cultura de parte de la población. Hay otros países, Irán, por ejemplo, ¿no? Afganistán, donde el machismo está en las leyes, en el gobierno, en las calles. Los hombres tienen derecho a violar mujeres, a apalear mujeres, etcétera. Eso sin duda. Probablemente también hay machismo en determinados segmentos culturales con muy poco nivel adquisitivo o con determinado pensamiento, ¿no? Con determinada ideología o forma de pensar, etcétera. A mí no me molesta que la gente esté equivocada. Quiero decir, a lo mejor la equivocada soy yo, ¿eh? Que conste, no lo digo con prepotencia. Lo que quiero decir es que a mí no me molesta nada estar sentada en una mesa con una persona, hombre o mujer, que sea machista. No me molesta. Lo que me molesta es que me lo imponga. Y aquí viene la parte liberal del feminismo. A mí me parece que la labor del Estado es exclusivamente crear un marco en el que todas las personas
hombres, mujeres, de cualquier tipo de religión, sexo, género, interpretación de uno mismo, me da igual qué, sean iguales ante la ley. Incluidos los aristócratas, los políticos, que sean iguales ante la ley y que sea de verdad que el que la hace la paga, ¿no? Pero como lo que ha sucedido, o sea, hasta ahí todo bien. Ahora mismo en España la ley no es igual para hombres y mujeres y está pasando una cosa que no sé si estás al tanto, pero te va a sorprender bastante. No es igual, la ley no es igual para todos, es más favorable a las mujeres que a los hombres. Y la demostración está en lo siguiente. Se aprobó hace pocos años por la infame ministra Irene Montero, ex ministra Irene Montero, una ley que no solamente que permitía que se cambiara de sexo, hombres a mujer, mujer a hombre, la ley de transexualidad, vamos. Que yo no tengo ningún problema en que quien sea, y además es que no tengo ningún problema, quiere decir que podría convivir con esa persona, siempre y cuando guarde unas mínimas normas de educación, se pase de un sexo a otro y vuelta. Me da lo mismo, que haga, como dice, llevo una camiseta de Antonio Escotado, que y lleva por detrás la frase de piel para adentro, mi cuerpo es mío, ¿no? Y ahí mando yo. Bueno, pues que se cambien de sexo, con su dinero, que se cambien de sexo lo que quieran. A mí me parece una barbaridad, pero eso es un tema médico que es que yo no voy a entrar. Sí voy a entrar, ¿qué pasa con los niños? Eso ya es otra cosa, pero no quiero desviarme del tema al que voy. Es tan beneficiosa la ley española para las mujeres que actualmente hay criminales como la semana pasada, el asesino, me parece que era el asesino de Tetuán, un asesino múltiple, estaba en la cárcel y pidió cambio de sexo hace un año, le han concedido el cambio de sexo. Para cambiarte de sexo no tienes que operarte, puedes tomar hormonas o no, porque tú eres dueño de tu cuerpo, pero en el registro, en el registro tú decides, pides ese cambio de sexo, das tus alegaciones, no tienes que apoyarte en ningún testimonio médico, ni psicológico, ni nada por el estilo, y te dan el cambio de sexo. Se ha cambiado de sexo, le ves con su barba y su calva, como exactamente no ha cambiado en un año, pero está en el módulo de mujeres. En el módulo de mujeres. ¿Por qué razón un hombre va a querer estar en un módulo de mujeres? Pues porque tiene más consideración, etcétera. Eso está pasando también con padres divorciados que para tener más beneficios a la hora de ver a los hijos, etcétera, etcétera, y para pedir también la renta, que se le pague una renta, piden cambio de sexo. Ha habido una asociación de hombres que ha pedido cambio de sexo masivo, ¿no? Y por parte de policías, guardias civiles, bomberos, etcétera, como para poner de manifiesto que ya no se trata de una persona que realmente tiene ese problema, que es un problema que tiene una solución médica y que puede, ¿no? Y todos conocemos, yo conozco en concreto una persona muy pública dentro del liberalismo que es transexual y la ves y no hay ningún, yo no veo ahí ningún trastorno ni nada por el estilo. Pero el cómo se establece la ley, cómo el Estado utiliza eso, cómo el Estado articula esa ley, hace que los hombres estén en inferioridad de condiciones. Como feminista liberal, mi obligación moral es defender la igualdad de la ley para hombres y mujeres, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Entonces, eso es uno de los temas a los que nos ha llevado, y voy a terminar, la interpretación de segunda vuelta del feminismo del 2017. Yo creo que habría que facilitar y permitir y asegurar el libre acceso a instituciones políticas, instituciones educativas, a trabajos. El libre acceso no quiere decir obligatoriedad ni cuota, quiere decir libre acceso. Por supuesto, la elección de si se vive en pareja, si no, si se tienen hijos, si no se tienen hijos y qué hacen con su propio cuerpo a su cargo, sin que lo financien todos los ciudadanos. Y luego hay dos temas que son los que más polémica suscitaron, que es el sexo y el dinero.
los viejos tabús, los viejos tabús, la libertad sexual y la libertad monetaria, ¿no? Las mujeres empresarias. Y resulta que las que son más machistas son precisamente las mujeres de izquierdas que propinan todo tipo de insultos y de descalificaciones a las mujeres que queremos ser empresarias, que queremos ser millonarias y que defendemos, ¿por qué no?, el que haya libertad empresarial y libertad de contratación para que nadie nos regale nada que no necesitamos, ningún regalo. Yo creo que más o menos va por ahí, ¿no? El único problema es la cultura machista, porque es muy difícil cambiar esa cultura. Y lo que sí te digo es que no se cambia por decreto. La cultura no se cambia por un decreto ley. No lo puedes hacer a la fuerza, tienes que hacerlo a fuego lento, por relevo generacional, por lógica, como mi padre, o simplemente porque la sociedad ha cambiado de verdad, tanto como para que pase eso. ¿Cuál es la situación cultural en España? Al lado de toda esa cultura que está propiciando el cambio de sexo, no solamente en adolescentes, a veces en niños, y que está haciendo tanto daño, tenemos una radicalización hacia el otro lado. Y entonces vuelven las viejas ideas muy conservadoras, que consideran que ellos no se declaran machistas, ni ellos ni ellas, pero la mujer ha nacido para tener hijos y tiene que estar cuidando de sus hijos en su casa. ¿Y para qué va a necesitar un trabajo si el hombre es el proveedor, ¿no? Entonces, esa mentalidad está volviendo a germinar, probablemente por contraposición a la radicalización de las feministas de izquierda excluyente, porque si son algo, son excluyentes. Y a partir de aquí, la verdad es que me gustaría mucho escuchar vuestras opiniones, las consultas, las preguntas. Gracias, María. Yo, mientras obviamente el espacio está abierto para sus comentarios y demás, varias cosas que recuperar de todo lo que vos dijiste. Hay un tema que lo dijiste al principio y que tiene que ver con esto que yo decía de la transversalidad, de que hoy de pronto tenemos a la comunidad LGBT manchando con la comunidad pro-palestina, ¿no? Cuando sabemos que si vivieran en países donde se aplica la ley islámica, digo, el desenlace está escrito justamente, ¿no? Y es inevitable, como hay tantos casos digo, desde gays, lesbianos, etcétera, que han sido directamente colgados por defender su homosexualidad. Digo, esto está en las noticias de cualquier lado. La segunda cuestión que estoy muy de acuerdo, María, es en esta reacción hacia lo conservador, porque me parece que como mujeres liberales estamos, ¿no?, en esta tensión, y yo por eso quería escucharte, porque yo siento que estamos inmersas en esta tensión entre ese feminismo radical que nos quiere poner adentro del grupo, de ese colectivo mujeres, donde yo como Constanza individuo no quiero ser parte de ningún colectivo, o en todo caso del colectivo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, el de las mujeres bajitas, como digo siempre, de las que medimos menos de 1,60 m, pero yo elijo dentro de qué colectivos quiero estar, y no que me definan por... Pero por otro lado, también está esa gran parte de la sociedad, tanto hombres como mujeres, que me mandarían a lavar los platos, o como dijiste, el rol de la mujer es criar hijos y demás. Entonces, esto de... ¿no? De defender la igualdad ante la ley en tiempos donde hay desigualdad ante la ley. Acá pasa también, María, algo que creo que pasa en España, que es que se terminó la presunción de inocencia. Ajá, por El supuesto. Amiga, yo te creo, que se vinculó tanto acá en Argentina, eh, el hombre, fundamentalmente el hombre blanco, varón, es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Es decir, se da vuelta la presunción de inocencia, de que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, por sos culpable hasta que se demuestre lo contrario justamente. Y me parece que como liberales no hemos trabajado lo suficiente. Un punto que vos hiciste referencia, María, que tiene que ver con la independencia económica y con la educación, ¿no? Porque eso es lo que justamente al final del día nos ayuda a la autonomía y a la mejor toma de decisiones de cualquiera, independientemente de lo que elija. Y un punto que quiero rescatar y resaltar de lo que vos dijiste es la elección de tu vida privada, es decir, de qué es lo que a vos te gusta o no te gusta,
es tuya. Nuestra Constitución en Argentina reconoce que los actos privados, es decir, de lo que va de la puerta para dentro de tu casa, es un tema tuyo, siempre que respetemos el principio de no harm, ¿no? De que no dañe derechos de terceros. Pero algo que vos dijiste, María, es, supongamos que yo quiero casarme con 5 chicos, ¿no? Si todos son adultos y están de acuerdo, es una decisión, es un contrato entre ellos y Constanza. Lo que O no puede chicas, pasar, quiero o decir, chicas, sí, ahí sí, bueno, en es mi que, caso, sí, 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 pero lo que fuera. Lo que no puede pasar es que pida que el Estado después nos mantenga, eso es. porque, bueno, Ese entonces es el esto, tema. Ese es el tema. Ay, deja que añada una cosa, si me permites. No claro. sé en Argentina, en España, uno de los argumentos que se presentan desde el lado más conservador para decir que la mujer tiene que quedarse en casa y procrear y todo esto, es que hay una crisis demográfica espectacular. Mm, Y en vez de plantear, pues a lo mejor deberíamos tener libertad para que las empresas y los trabajadores busquen maneras de conciliar, no, tiene que ser el Estado el que dé ayudas a las familias. Con lo cual estás incentivando que la mujer no trabaje. Lo siguiente es dar beneficios a las familias numerosas como había en la época de Franco, que directamente claro. y salían en televisión. Fulanito y fulanita tienen 15 hijos y el Estado les ha regalado el colegio de los últimos cuatro, por ejemplo, ¿no? Sí, Ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de incentivos los tienen también desde el otro lado. ¿Por qué? Pues porque si desde la derecha tienen ese argumento, desde la izquierda tienen un argumento que es todavía peor, que también es compartido por el lado conservador, más conservador radical, ¿eh? Que es la presunción de superioridad moral. Entonces, como soy, primero, si eres gay, yo soy cis hetero, o sea, lo más vulgar del mundo, pero si, primero, si eres cis hetero, no te habrán educado muy bien. ¿Lo has probado? Y entonces te empiezan a cuestionar y es como, oye, déjame en paz, ¿no? ¿Por qué tienes que influir en lo que hago o lo que no? Sobre todo que yo eso lo comparto con mis amigos o con quien me da la gana, pero a ti te conozco desde hace 5 minutos, entonces, ¿qué haces investigando tal? Luego, por otro lado, se presentan como soy gay, como soy trans, como soy no sé qué, me tienes que dar un puesto. Me tienes que dar un papel en la película, me tienes que dar un puesto de copresentador. Tiene que haber algún gay, alguna lesbiana, algún tal, ostentosamente transexual, para que un programa de televisión esté completo. Si no, puede haber protestas. A mí me parece estupendamente bien que haya mm, gays, lesbianas, cis, heteros, poliamorosos, transexuales en programas de televisión, siempre que lo hagan estupendamente bien y me entretengan mucho. O en películas, siempre que sean estupendos actores y actrices. Si miramos hacia atrás, a lo largo de la historia ha habido actores y actrices homosexuales que han actuado súper bien y nunca hemos sabido de su vida privada, a veces por desgracia porque estaba mal visto, pero otras veces simplemente porque no les da la gana tener que dar explicaciones, ¿no? Entonces, esto de la obligatoriedad de que haya tal, ¿sabes a lo que ha llevado? Ahora mismo, si tú miras los eventos que hay por parte del liberalismo, ¿eh? No, liberalismo conservador y conservadurismo, no hay mujeres, no hay mujeres. Entonces, ha vuelto otra vez los carteles con todo chicos, todo hombres, todo no sé qué. A mí personalmente, mira, tengo demasiado trabajo, pero pienso a qué se debe. Y yo creo que se debe a esa maldita imposición de por narices tiene que haber mujeres, por narices tiene que haber no sé qué. Y lo puedo entender, o sea, yo también me rebelaría. Pero me parece que es una pérdida. Nos perdemos lo que de verdad, o sea, es cierto que la diversidad aporta, es cierto, pero la diversidad espontánea, no la diversidad por narices. Forzada. Exactamente, porque como fuerces, la gente se rebota, la gente hace boom y se va como el péndulo al otro lado. Tal cual. Quiero abrir el espacio a Sí, preguntas, comentarios y mientras había un comentario antes, María, de acá en Argentina, ¿dónde se puede conseguir tu libro? ah, pues no sé si está Chan, en Amazon. Sé que la Fundación para el Progreso sigue editándolo y publicándolo. A lo mejor es más en fácil comprarlo Chile. a Chile, Ok, ¿sí? ok. Pero no lo sé, tengo que reconocer que yo no tengo mi libro. Ok, ok, No lo tengo. ok.
De todos Ok, estos libros que hay por detrás, ninguno es ese. ok. Bueno, dejamos abierto para comentarios, preguntas. ¿Alguien? Rocío levantó la mano. Voy. Gracias, María. Siempre es un gusto volver a escuchar del libro que yo sí lo tengo. Que además, bueno, nos encanta porque es como la referencia que tenemos en ese ámbito, ¿no? Sobre todo actualizado. Pero sí, bueno, sabes que el tema del feminismo es un tema de mucho debate y discusión porque siempre, las feministas están buscando la protección del Estado para beneficios propios, ¿no? Y cómo transmitir esa necesidad de que es a partir de tu libertad individual, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo podemos construir ese feminismo desde la agencia individual, pues la capacidad que tenemos los individuos para elegir y asumir las consecuencias, en lugar de uno basado en la identidad grupal y la victimización que tú estabas comentando, y que suele terminar demandando más poder para la burocracia estatal, ¿no? ¿Cómo lograr ese mindset, ese cambio en los feministas? Porque aquí todas las organizaciones de mujeres es un problema serio, pues. ¿Sabes quién me dio a mí la mejor lección de feminismo liberal? Nuestra querida María Oropeza, a la que conocí en la Fundación para el Progreso, en la Universidad de la Fundación para el Progreso, justo al año siguiente de publicarse el libro, fui a presentarlo en Chile y había como un taller de feminismo liberal, una cosa así, que Axel Kaiser me organizó, y ella estaba como estudiante de Derecho, fíjate hace cuántos años, ¿eh? Y hablando de esto, ella directamente dijo, nosotros en Venezuela lo pasamos tan mal que es que no podemos mirar quién tenemos al lado, si es hombre o mujer, tenemos que arrimar el hombro todos. Entonces yo creo que a mí eso pensé, ahí está, es eso, o sea, hasta que no nos centremos en el problema real, todos los países, todas nuestras sociedades tienen problemas reales. La vivienda, la demografía, la economía, hay muchos problemas. Tenemos problemas locales, tenemos problemas nacionales, problemas internacionales. No estamos faltos de problemas, no nos faltan problemas, ¿no? ¿Por qué no miramos el problema en lugar de mirar todo eso? Sobre todo porque quienes nos dicen dónde debemos mirar, quienes ponen el foco, son quienes se llevan nuestro dinero. Y se llevan nuestro dinero, dice que para invertirlo ahí, y en realidad tú sabes que son todos chiringuitos. Entonces, pero de un lado y de otro me da lo mismo. Entonces, esta especie de moralina permanente de las mujeres no tenemos nuestro puesto. Mira a María Corina Machado, María Oropeza, que la que de verdad da el paso, da el paso. O sea, no, yo creo que cuando hace falta, lo que sí podemos hacer las mujeres, ¿sabes qué es, Rocío? Lo que pasa es que a ti no hay quien te lo diga. Esto no te lo puedo decir a ti porque no eres el caso. Pero es quitarnos complejos, levantar la mano, sentarnos en la mesa de todos, no en la esquinita. No pensar, oye, es que hay muchos hombres, pero tú eres idiota, pues da igual. Es que sois la única mujer como si eres la única marciana, tienes el mismo derecho, o sea, deja de mirar lo que, no mires a los ojos de los demás, no mires cómo te miran los otros. Tú ten claro tus objetivos, ten claro tu capacidad y ten ese sentido de agencia que hace tanta falta, ¿no? Porque, curiosamente, una de las cosas que estas feministas excluyentes enseñan es a que las mujeres entremos en parálisis porque somos tan tontas, las necesitamos tanto que no podemos defendernos, no podemos replicar, no podemos responder, no podemos poner empresas, no podemos dar pasos adelante si no nos llevan de la mano. Entonces es completamente infantilizador, si existe esa palabra, ¿no? Y paralizante. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer, pues como tú has hecho, decir, paso adelante. Y ya está. Y llegamos donde lleguemos. Y entre todos, además, porque es que no vamos a salir solas las mujeres, ni solos los hombres, ni solos los heteros, ni solos los gays. Tenemos que pensar no como colectivo, no como colectivo, pero sí como individuos que pertenecemos a una sociedad y como animales sociales que somos. Porque somos liberales y somos partidarios del individualismo metodológico, pero no somos imbéciles y somos muy conscientes de que las organizaciones, bueno, pues de Mises, Hayek, Smith, todos defendieron la empresa, en fin, las organizaciones están ahí para algo. Gracias, Gracias, María. Rocío.
Gracias a las dos, qué gusto escucharlas y verlas. Aquí hay un comentario en el chat, Mari, te lo leo. Es de Laura Marcela que dice, María, compré tu libro digital por Google Libros, buena información para los que preguntaban por tu libro. Y lo estoy leyendo junto a otros porque me gusta leer muchos a la vez. Pregunta en concreto, ¿qué cambiaría según tu mirada del libro? ¿Qué cambiarías vos, no? Para que más mujeres lleguen a lugares de decisión por mérito y sin condicionamientos culturales. ¿Cómo metemos mérito en el ámbito en todos los espacios de decisión? Y agrego la pregunta, algo que vos contaste, ¿no? De la famosa discriminación positiva, que nosotros también tenemos leyes, que ahí está el cupo, no solo el cupo en términos políticos, sino no sé si saben, por ejemplo, en el Poder Legislativo, en el Congreso, hay cupo de trabajadores trans. Entonces pasa lo que dice María, que acá ya pasó también, como tenemos distinta edad jubilatoria, hubo un tipo, ¿se acuerdan? Hace 1 o 2 años, un hombre, un varón, que dijo, yo me siento mujer, me quiero cambiar de hombre a mujer, entonces me puedo jubilar 5 años antes. Y así, ¿no? Lo que decía, hay cupo trans para esto y etcétera. Pero específicamente entonces la pregunta que te está haciendo Laura Marcela es, ¿qué cambiarías para que más mujeres lleguen, barra, lleguemos a lugares de decisión por mérito y sin condicionamientos culturales? Es imposible escaparse de los condicionamientos culturales, en todos los sentidos, porque vivimos precisamente en sociedades donde existe una cultura, pero no estoy hablando cultura en el sentido de folclore, bailes regionales y gastronomía, sino como este sistema de incentivos compartidos, esta especie de marco cognitivo compartido. Es decir, para mí la cultura son esas leyes informales que decía Douglas North, son leyes informales que no están escritas y que nos dicen lo que se premia y lo que se castiga en una sociedad, lo que es normal y lo que es inconcebible. Por eso hablaba, cuando yo hablaba de mi padre, pues la cultura, las leyes informales le establecían que cómo era posible que una mujer fuera a ir a la luna, por ejemplo, o cómo era posible que la mujer no se fuera a ocupar de sus hijos. Mi padre no concebía que pudiera haber divorcio, pues aquí estoy yo divorciada, divorciada, ¿no? Y se lo tuvo que tragar y lo entendió, y me entendió cuando yo se lo expliqué, ¿no? No lo compartía por su ideología, pero lo entendía. Entonces, eso para mí, con perdón, con todo el cariño, Laura, es un error plantearse como salirse de... a ver, ya, perdón, es que me iba a quedar sin batería. Salirse del aspecto cultural. Tenemos que jugar dentro de esta cancha de juego. Y nuestra cancha de juego es la cultura en la que estamos. La única manera para mí, de cambiar la cultura, y ahí estoy con Deirdre McCloskey, que todos sabemos que es transexual, maravillosa, es la mujer transexual de la que hablaba antes, gran amiga, grandísima persona, cero avergonzada por el tema, o sea, ha escrito libros, ha hecho programas y encima es una grandísima teórica. Deirdre siempre, los historiadores económicos la han criticado mucho porque ella dice que la cultura, este caldo de cultivo, es previo al cambio y está alimentado por la retórica y el estatus. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a dar por sentado nuestro estatus, dar por sentado a mí me ha pasado que cuando tú vas con seguridad, los más gallitos se amilanan y las más gallitas, pues, que te critican, es que te tiene que dar igual. O sea, tú estás ahí por tus méritos, digan lo que digan. Punto. O sea, una de las mujeres, que yo no soy de derechas en absoluto, y que me conoce lo sabe, pero una de las mujeres que más se ha criticado, yo la primera, la he criticado lo más grande, es Isabel Díaz Ayuso. Pues ahí está 2 legislaturas. Y es muy posible que en las elecciones siguientes vuelva a ganar. Me da igual si la gente dice es tonta, no es tonta, es porque es joven, menos joven, porque es morena, porque es rubia, porque es pelirroja, por lo que sea. Ahí está. Y ella escucha las críticas y le llueve, o sea, le da exactamente igual. Entonces, yo creo que tenemos que, y es un fallo nuestro, de mujeres, dejar de mirar dejar de estar pendientes de la mirada del otro. Ser nosotras quienes reivindiquemos nuestro propio mérito.
Y cuando no te reconocen, salte de la caja, piensa fuera de la caja. No te quieren esa empresa, intenta montar tú una. Eh, Muestra a la sociedad. No hay mejor tapabocas que el éxito. Tú tienes éxito en algo y la gente se calla. Entonces, es un camino duro. Es un camino más difícil que pedir una ayuda o exigir que se te reconozca. Me refiero con una ayuda estatal, ¿no? O con una ley que te dice, no, si hay tantas buenas políticas como buenos políticos. Es que no he visto una mayor estupidez en mi vida, ¿eh? O sea, a lo mejor hay más buenas políticas que buenos políticos, porque no medimos la calidad política. Eso es una cosa muy loca lo que están haciendo. En fin, y luego una cosa, es que hay una agenda internacional, ¿eh? No es que en Argentina también haya, es que si os dais cuenta, en todos los países se copian los mismos eslogans, se copian las mismas leyes, se copian los mismos, por un lado, por el lado más conservador y por el otro lado. Estamos rodeados. Sí, para mí ese es un tema súper interesante, María, para hablar. El tema, digamos, bueno, de lo que ha sido en los últimos años el wokismo, ¿no? De cómo ha funcionado el Mm, wokismo desde las universidades españolas, las universidades de Estados Unidos, todas, incluso todas, las de todas. Horrible. Argentina o Chile, etcétera. Hay como un hilo conductor ahí. Pero quiero dejar espacio. Hace un rato alguien había levantado la mano y la bajaron. No me acuerdo quién era. Que no tengo manos levantadas. María, yo te voy a llevar un tema que quizás es uno de los más ásperos entonces, mientras que no tenemos mano levantada. Dijimos que vos decidís tu proyecto de vida siempre que no dañes, ¿no? Derechos de Sí, terceros. Dentro de este marco, vos elegís desde tu orientación si te casás, no te casás, si querés tener hijos, no querés tener hijos. También saliendo de las imposiciones sociales, ¿no? Porque todavía las mujeres, sobre todo las de mi generación, por ejemplo, que no se han casado, las miran como bichos mm, raros, ¿no? Que no se casaron, no tuvieron hijos y demás. Más allá de esas imposiciones y demás, y más allá de lo que ha sido la agenda internacional de los últimos años, me podés decir, no quiero contestar, pero me gustaría saber tu opinión sobre el aborto. bueno, qué temazo, Temazo. qué temazo. Sí, 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 sí. El otro día di Ahí, una charla que estaba Brian, que está ahora conectado, y estaba Marisa, y me preguntaron esto, y eran como pasadas las 9 de la noche del viernes acá en Argentina, y yo dije, chicos, besito, esta es hora de happy hour, de claro. cena, así Es que el que... tema del aborto se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Para empezar, para los católicos está prohibido, punto. Eso es como el divorcio. O sea, hay las personas religiosas, supongo que para otras religiones también. Quiero decir, tú tienes unas creencias religiosas y ya está. Ahora, ¿los gobiernos están para gobernar a toda la sociedad o solamente a las personas religiosas? Mi respuesta es a toda la sociedad. El problema lo tiene el gobernante católico que tiene que sacar una ley para toda la sociedad. ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? ¿Lo correcto es que se baje de ahí o que saque una ley del aborto acorde para toda la sociedad? ¿No? Ese es un punto terrible. Luego, otro tema que tengo grandísimas dudas. Se suele enfocar como desde un punto de vista, eh, como digo, finalista, en el sentido siguiente. Oye, si no sacamos una ley del aborto o si prohibimos el aborto, va a haber mujeres que lo van a seguir haciendo en peores circunstancias. Puede ser una hija tuya, una prima, una amiga o no, pero no puedes cerrar los ojos a lo que le va a pasar a muchas mujeres que van a decidir abortar y para ello, como pasaba en la época de Franco, que se iban a Portugal o se iban a Londres o cualquier eh, enfermera casi sin instrucción, te hacían una barbaridad y había todo tipo de infecciones, muertes y tal. Que claro, yo sé que ahí algunas personas dirán, pues que se fastidien, pues no haber abortado. Que es cosas como si digo, bueno, pues si tú fumas y luego tienes un enfisema pulmonar, te fastidias también. O si tienes un catarro porque has sido imprudente, o si has ido deprisa en el coche, en el auto y has tenido un accidente, te fastidias también. O a todos aquellos que sufren un problema físico de atención médica porque han incumplido la ley, ¿no? Un ladrón mientras está robando, o un asesino.
mientras está asesinando, tal sale y se rompe una pierna, no le curamos. No vamos a mirar eso. Entonces, yo ahí no lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo nada claro. Entiendo que puede parecer un argumento pues muy poco ético, porque es un argumento que no atiende a la ética, sino, oye, mira, como al fin y al cabo lo van a hacer, pues que lo hagan en las mejores condiciones posibles, porque también el legislador o la legisladora legisla para esa porción de mujeres que quieren abortar, aunque sea una porción pequeña, ¿no? Por una cuestión de salud. Claro, entonces te dicen, pero ¿la salud del quién? ¿De la madre o del niño? Y entonces ahí empezamos con el tema más relevante, y es, pero cuando tú abortas, aunque sea en las 4 primeras semanas, ¿estás matando un niño? ¿Estás matando un bebé? A ver, yo no tengo ni idea. O sea, ¿yo para qué me voy a poner aquí a pontificar si no lo sé? Porque he leído estudios de biólogos amigos que te cuestionan cuándo exactamente se considera persona, otros abogados te dicen el nasciturus, bli, 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 bli. Realmente yo no lo sé. Yo estaba embarazada 2 veces. Yo de 4 semanas es que ni sabía que estaba embarazada. Y hay mujeres que se enteran de que están embarazadas más tarde. Que a lo mejor el tema no es que te estés dando cuenta de que estés embarazada, no seamos superficiales, pero es que no lo sé. No lo sé. ¿Qué me parece más prudente? Una ley de plazos, pero con plazos restrictivos para si hay algún problema, una violación múltiple, tal. Claro, ¿qué te argumentan? ¿Qué culpa tiene el niño? No tiene ninguna culpa el niño, pero ¿es niño antes de las 4, 8 semanas? Entonces ya te vienen con cuestiones biológicas en los que de verdad no voy a entrar, pero ya tienes sistema nervioso, no tienes sistema nervioso, no lo sé, no lo sé. Es un problema muy grave que creo que no se puede debatir, no digo porque me hayas preguntado, Que sí, que tenemos que seguir trabajando como tiene que haber un liberales. diálogo social, o sea, no Sí, un debate, no puede haber un debate sobre ese tema con todo el sufrimiento que implica. Tiene que haber tal cual. una conversación de buena fe. Sí. Y cambiamos completamente de tema, que Rocío nos deja, y la dejamos ya como última pregunta, que nos dejó una en el chat. Cambia completamente de tema, Rocío. Dice, María, ¿cómo evalúas el impacto de la globalización y la economía del libre mercado en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres en sociedades en desarrollo comparado con los modelos de intervención estatal latinoamericana? Yo he tenido debates y conversaciones con personas muy de izquierdas que me argumentaban que en la Unión Soviética eh, eran más feministas que en las economías de libre mercado. Porque cuando yo era pequeña quería ser astronauta, o astrónoma, mejor dicho, no astronauta, y entonces me decían, ¿sabes quién fue la primera mujer astronauta? Valentina Tereskova, de la Unión Soviética, que luego la hicieron general y no sé qué cuántos. Entonces me ponía, fíjate que malintencionada la persona, era una persona amiga, pero decía para pincharme. Fíjate que Valentina Tereskova fue la primera mujer astronauta en la URSS, no en Estados Unidos. Vale, pero era todo por imposición, es decir, no se puede decir que en la URSS, donde te obligaban, si tenías una buena cabeza y un buen cerebro y estudiabas mucho, te obligaban a hacer determinadas carreras, si eras bueno para tal, te obligaban a hacer, en fin, aparte de la corrupción, etcétera, no es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en las sociedades de libre mercado? En las sociedades de libre mercado existe propiedad privada. Al existir propiedad privada hay incentivos de que vas a tener beneficios. Al existir incentivos de que vas a tener beneficios, tienes posibilidad, tienes expectativas empresariales. Y ahí empieza la rueda, ¿no? Las expectativas empresariales no quiere decir que vas a tener éxito, quiere decir que vas a poder intentarlo. ¿No? El intentarlo, fracasar, seguir intentándolo, seguir fracasando, seguir intentándolo, seguir fracasando. Ahí los hombres nos llevan muchísima delantera porque han sido los que tradicionalmente han montado empresas, ¿no? Entonces yo creo en la libertad económica de los hombres y de las mujeres para intentarlo y equivocarse, aprender del error. Al final el mercado es eso, ¿no? Si cogemos a Hayek, lo que te dice es que el sistema de precios permite ajustar y ver que el fracaso del otro, las pérdidas del otro, te sirven a ti para decir, por ahí no, vamos por el otro lado. Y yo creo que las bases del capitalismo entendido como lo entendemos Rocío y yo, capitalismo de libre mercado, con propiedad privada, con leyes
que impidan el fraude, etcétera. Es el mejor entorno para que todas las personas lo intenten y fracasen o no y decidan si en su vida quieren ser empresarios o quieren ser trabajar por cuenta ajena. Tanto que yo lo enseñaría en los colegios. Es decir, yo en los colegios ya les empezaría a enseñar, no la teoría, que pobres niños, hay que tener piedad con ellos. Yo les enseñaría a emprender ya, directamente. ¡Hala! Que aprendan. Y que fracasen y que se levanten y que aprendan a tener resiliencia y aprendizaje, nada más. Sí, tal cual, María, como educación financiera, ¿no? No sé si, Pero no en plan teórico, sino claro, con sí, sí, casos en plan prácticos. práctico, te doy, no sé, como madre tanta plata Yo para tengo tu un amigo, semana y tengo, planifica, tengo, tengo un amigo aquí decidí. en España, Álvaro, que ha creado un juego de mesa que se llama Moneyland y te Ok. dan dinero y es una manera de aprender a, igual que el juego de damas o de Monopoly. ajedrez y tal, se Bueno, hace. Monopoly también. Sí, sí, pero este directamente te enseñan a tener tu reserva financiera y es como para enseñarte salud financiera, para no invertir mal, para saber que tienes que tener un fondo de emergencia y ver qué vale más, qué vale menos, qué penaliza y qué no penaliza. Está hecho muy, muy bien. Se llama Moneyland. Creo que tienen Gracias. hasta página web si alguien quiere mirarlo. Ah, mira, lo voy a buscar, no, no lo conocía. Tenemos como 3 minutos, si alguien más tiene algún comentario o pregunta, mientras resumo todo lo que hemos hablado hasta ahora en nuestra defensa del individualismo desde el punto de vista, obviamente, del liberalismo y de que Sí, el... Jan, se escribe, perdón, Ahí es que me está. estaban preguntando, se escribe Sí, sí, Moneyland. lo Así, vi. así se escribe. Moneyland, perfecto, excelente. Y que lo que no queremos es que leyes al mejor estilo, digo, desde Bastiat a Hayek, que justamente le den privilegios a algunos en forma discriminada. Hace un rato, María, mientras esperamos alguna pregunta, comentario más de todos los que están conectados, Hay una mano eh, ahí, hay una ahí mano. está. Sí. Les recuerdo hace algunos años en esto de los mecanismos de mercado, las últimas Star Wars, la 7, 8 y la 9, no sé si ustedes la vieron, donde hubo feminismo forzado. Bueno, hay una imagen típica, ¿no? Al final cuando festejan, que es una imagen no me acuerdo si gays o lesbianas, etcétera, pero Disney llevó adelante, ¿no? Todo lo que es el feminismo o la inclusión forzada. Y el año pasado Disney tuvo que cambiar a la persona que llevaba adelante la estrategia de las películas porque estaba perdiendo y perdiendo plata. Sí, digo, Fíjate que ah, antes de que Joseph diga nada, Disney es una empresa privada que intentó ir en una dirección, fracasó y ha tenido que dar la vuelta. exacto, El exacto. El Estado, el mercado la Estado no lo ajustó, habría hecho. El Estado no tal lo habría cual, hecho. tal cual. Youssef, Sí. Hola Constanza, hola María, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Yo igual, ahorita cambiando un poco el tema, tenía una duda, yo soy de Guatemala, entonces tenía una duda acerca de, vieron que acá tal vez hay como muchos como pueblos o comunidades indígenas y rurales, entonces tal vez me ponía a pensar cómo abordará el feminismo liberal la realidad de las mujeres o sí, estas formas de agrupamiento cuando es tan distinta y diferente en el aspecto tanto cultural como económico. Bueno, claro, es que son grupos que tienen una cultura muy específica. Se puede comparar, por ejemplo, a la cultura gitana, que es una cultura que convive en España con los payos, que somos los que no somos gitanos, y que tienen unas normas muy diferenciadas, ¿no? Sí que existen asociaciones de mujeres gitanas que intentan desde dentro enseñar a las mujeres gitanas que hay otras cosas para que elijan. Porque yo creo que ahí está la elección, la libre elección. Entonces, lo único que se me ocurre es que haya apertura, que las mujeres indígenas tengan acceso al entorno educativo, a todos los niveles y que se garantice la libertad de elección de las mujeres indígenas o no indígenas. Y sobre todo desde la niñez, porque al final los niños y los jóvenes como tú son los que miran afuera, dicen hay algo diferente
Y a lo mejor alguno no, pero otros sí soñarán con ver otros mundos, ¿no? Y ver un poco más allá. Los jóvenes siempre sois o deberíais ser más atrevidos que nosotros los que ya tenemos una edad bueno, o sea, también hay gente de mi edad muy atrevida, ¿eh? O sea, no hay que perder ese espíritu nunca, hay que seguir intentándolo. Pero que los niños y los jóvenes son los que tienen menos pozo cultural y entonces ven todo con mucha más naturalidad. Entonces, y lo que no haría es forzar, lo que no haría es por ley imponer que las mujeres indígenas pueden hacer, no pueden hacer, no. Permitiría acceso libre a todo el mundo. Ahora bien, ya es la libertad individual de cada cual elegir. O sea, mucha información, pero libre elección. Súper, gracias. Gracias, María. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Me quedo con lo último que dijo María. Nuestra generación es más atrevida, María. Al final del día, digo, está Rocío, estás vos, está yo y tantas acá que están, Alicia, Joana, Flavia, Marisa, Nadia. Digo, somos una generación más atrevida, me parece que... Pero bueno, Yo quiero pensar que no, ¿eh? Yo quiero pensar que están en su proceso y que son y iguales que o van a mejores que nosotros. despertar. Sí, sí, sí. Termino con ese optimismo de María que me encanta. Agradecerles a todos por acompañarnos este ratito y fundamentalmente a vos, María, por compartir estas ideas. Espero la segunda edición de Afrodita Desenmascarada, a ver si lo publicás acá en Argentina, que lo vamos a estar esperando y agradecidas. Así que muchas gracias a todos, que tengan lindo lunes y linda semana. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para allá. Igualmente, gracias. Gracias por todo.